Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo del curso. En este capítulo vamos a aprender cómo vamos a hacer los videos, toda la parte teórica que nos va a ayudar y nos va a respaldar para en el próximo capítulo ya empezar con el tema práctico. También recordarles que esto ya está automatizado en el chat asistente, entonces me gustaría empezar haciéndonos esta pregunta. ¿Cuántas veces al día nosotros deslizamos la pantalla de nuestro celular para ver Reels o TikTok? Seguramente son muchas y seguramente no las podemos contar todas. Los invito a que piensen en esto para ver cuánto tiempo cada uno de nosotros dedicamos a ver videos verticales. Es muy importante entender que el video vertical hoy en día está en tendencia y es uno de los contenidos más consumidos en redes sociales. Aquí hay un dato súper interesante que me gustaría que ustedes lo tengan en cuenta y es que el 80% del contenido que nosotros consumimos en redes sociales es contenido vertical. Entonces ya se pueden ustedes imaginar la inmensa cantidad de contenido vertical que hoy en día vemos, consumimos y cuántas veces al día nosotros revisamos el celular para ver este contenido vertical. Y si hablamos de video vertical, tenemos que hablar sí o sí de TikTok, Instagram Reels y YouTube Short. Ya estas plataformas se han adaptado también a la forma en la que nosotros nos relacionamos con los celulares. Si podemos ver, esta es la pantalla de TikTok. Entonces ya esta interfaz está diseñada para que nuestra atención se centre en el contenido, en el video vertical que estamos viendo y también ocupa toda la pantalla el contenido vertical. Además de eso, tenemos aquí, por ejemplo, los botones, la descripción y los demás botones. Pasa ya a ser secundario. Y hablando justamente de TikTok, esta plataforma fue la que revolucionó la forma en la que nosotros consumimos el contenido hoy en día, completamente vertical. Si bien no fue TikTok quien creó este formato, sino que tiene también sus antecesores, pero que no tuvieron el mismo impacto que tuvo TikTok en su momento. Cambió totalmente la forma en que nosotros vemos los videos desde nuestro celular. Luego de esto, otras plataformas también quisieron copiarle el mismo formato que ya estaba teniendo mucho éxito y así fue como Instagram y YouTube fueron incorporando también herramientas como Shorts, como Reels, se han vuelto tan importantes que incluso partes centrales de estas plataformas, principalmente Reels. Entonces ya los creadores de contenido ya tienen también que pensar en este formato que está hecho para consumirse rápido, para consumirse en instantes, para pasar horas y horas viendo más y más contenido. Entonces tienen que ser contenidos cortos, relevantes y que me llamen la atención. También en una sociedad donde cada vez queremos todo más rápido, queremos todo al instante, entonces también es un formato que responde a esta necesidad de nosotros como sociedad. Entonces, si ya vemos aquí el impacto directamente en la industria turística, tenemos que el 60% de los viajeros recurren a TikTok en busca de inspiración antes de ellos hacer una reserva. Entonces, si nos damos cuenta, esto significa que más de la mitad de las decisiones que toman los viajeros antes de hacer una reserva viene de este tipo de videos verticales. Hay muchos viajeros buscando justamente a dónde viajar, qué hoteles visitar, qué experiencias vivir. Por lo tanto, tenemos que nosotros ya estar creando este tipo de videos y hacerlos a ellos emocionarse, hacerlos trasladarse a esos lugares, hacerlos conectar con nuestra marca y con nuestra propuesta. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Eso lo vamos a ir viendo a lo largo de este capítulo. Ahora, en este momento, me gustaría poder hablarles de qué hace bueno a un video vertical. Entonces vamos a entender qué es lo que pide TikTok, Reels y Shorts a la hora de subir este contenido vertical a sus plataformas. Si tenemos un negocio turístico y vamos a crear estos videos, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que captarlo al espectador en los 3 primeros segundos del video. Ya, esto es crucial. Hay estudios recientes de TikTok que demuestran que el 63% de los usuarios deciden si se quedan viendo un video en los primeros 3 segundos. Entonces, más de la mitad de los usuarios hace esto. Para esto podemos usar, por ejemplo, algo impactante, una afirmación poderosa, algo que haga salir de la rutina, que rompa con ese scroll que está haciendo el usuario. Rompa con ese comportamiento y sacarlo de su rutina a través de alguna frase impactante o algo que esté como fuera de lo normal para lo que él está viendo en ese momento. Una segunda cosa que hay que tener en cuenta es que tenemos entre 15 a 60 segundos para nosotros poder contar nuestra historia, poder contar nuestro video, nuestro mensaje, transmitir lo que nosotros queremos. Este mismo estudio dice que los videos que duran este tiempo, entre 15 y 60 segundos, tienen hasta un 37% más de probabilidad de retención si nosotros logramos encapsular nuestro mensaje en este tiempo. Entonces, también esto no hay que verlo como una desventaja, más bien al revés, hay que verlo como una ventaja porque esto nos va a permitir que nosotros nos enfoquemos en lo esencial, nosotros podamos eliminar todas las distracciones, todos los ruidos para nosotros poder tener un video más claro, un video más conciso.
Entonces, cuando nosotros hagamos este tipo de video vertical, tenemos que entender que las personas, cuando van a estas redes sociales como TikTok, Reels, Shorts, ellos no buscan comprar un producto. Ellos lo que están buscando es justamente emocionarse, que los hagan reír, que los hagan llorar, que los hagan emocionarse, que los hagan viajar, reflexionar. Si ellos quisieran comprar un viaje, van directamente a Google Fly, van a Kayak, van a cualquier página de reserva. Por lo tanto, nosotros primero tenemos que emocionar a este cliente. Antes de venderle cualquiera de nuestros servicios, tenemos que conectar con él a nivel emocional. ¿Por qué? Porque simplemente las emociones son la principal razón por la que millones de personas pasan en TikTok y Reels diariamente. Esta parte de aquí es muy interesante, ya hay que usar la magia del storytelling. Muchos de ustedes ya han de tener experiencia en marketing, otros estarán empezando también. Como saben, este curso está diseñado para principiantes, por lo tanto vamos a hablar un poco de forma fácil, que es el storytelling. Básicamente es el arte de contar historias en redes sociales para captar la atención y poder hacer que nuestros videos se viralicen. ¿Hay que usarlo? Sí, hay que usarlo, y por lo tanto todo esto ya está programado en el asistente que hemos preparado. Entonces ya el asistente entiende que hay que contar historias y cómo se tienen que contar con el storytelling. Hay un estudio que dice que un video tiene más del 65% de probabilidades de ser compartido cuando la historia que se está contando tiene una estructura y tiene una coherencia clara. Hay ciertas áreas de nuestro cerebro que fomentan la empatía y la conexión cuando las historias están bien contadas. También hay que recordar que al ser videos de viajes, también nosotros estamos contando experiencias, estamos contando historias. El siguiente punto es justamente el ser auténtico y ser natural. Esa es una de las ventajas de este tipo de contenido. Pero ¿de dónde nace ese ser auténtico y ser natural? TikTok también es una plataforma que nace de la generación Z y millennials, que ellos buscan que las conexiones con las marcas sean reales, sean genuinas, sean auténticas. Ni grandes equipos, ni grandes presupuestos para nosotros poder grabar este tipo de contenido vertical. Nosotros tratemos de que los videos sean lo más natural posible, lo más auténticos, y eso iría desde las tomas, por ejemplo, la selección de las tomas, como también la voz en off o el guión. Les quiero dar algunas recomendaciones también que no pueden faltar al momento de crear videos verticales en esta industria turística. Entonces, la primera cosa es que nosotros tenemos que capturar la esencia del destino, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de la narración, por ejemplo, que describa no solamente lo que está viendo, sino lo que siente en ese momento, ¿no? Que ya en el chat especializado, pues ya está todo esto implementado para que se encargue de capturar justamente la esencia del destino. El segundo punto es que nosotros tenemos que buscar un equilibrio entre mostrar la grandeza del lugar, es decir, qué significa el lugar, cuál es el concepto del lugar a nivel turístico, así como también tenemos que capturar esos detalles que hacen única a esa ciudad o a ese destino. Por ejemplo, podemos hacerlo a través del guión, describiendo un viaje a Galápagos. Entonces, tú tienes que, por un lado, describir qué es el laboratorio natural del mundo, que hay especies que solamente hay en esa parte del mundo, y asimismo, por ejemplo, hablar de las especies que encuentras, de las tortugas, del viento, de la vida, por ejemplo, en comunidad, cómo las personas de ahí generan un turismo sustentable. De esta forma, pues te vas a enfocar tanto en lo general como también en la parte más específica del lugar. Con las tomas también puedes utilizar como tomas generales para mostrar el lugar y asimismo poder capturar tomas como específicas. Otra cosa es el poder del sonido, y podemos grabar o utilizar incluso sonidos que ya estén prediseñados. Nosotros podemos usarlos para poder transportar al viajero, por ejemplo, poner unas olas, poner el sonido del viento, para poder transportar y capturar esta esencia del destino. Entonces el siguiente sería justamente pues que conectemos con la empatía y los sentidos. Al ser un tema de viaje, al ser un tema emocional, también es un tema muy subjetivo. Poder contar, por ejemplo, alguna anécdota, alguna experiencia propia, eso nos va a ayudar a generar mucho más impacto emocional. De esta forma la audiencia pues se va a poner en tus zapatos. Otra forma también de conectar a través de los sentidos justamente es que un buen video de viajes tiene que hacer sentir al espectador en el destino, y era un poco con lo que les decía anteriormente, que nosotros sintamos, por ejemplo, el olor de las especias en algún mercado, podamos sentir el viento pegando en nuestra cara, la arena caliente en la playa, poder sentir el frío de las montañas y el viento. Entonces vamos a viajar de diferentes maneras a través de los sentidos. Al final, los viajes no dejan de ser experiencias. No se trata de esos lugares, de un tour a Cartagena, no se trata de un tour en las Bahamas, del vuelo, sino que se trata de la emoción que el viajero está queriendo vivir en ese momento y que espera vivir en ese lugar cuando él vaya. Para eso también vamos a usar diferentes técnicas y ya están configuradas también en el asistente.
También nosotros tenemos que tener en cuenta el tono en el que nosotros estamos hablando. Este tono tiene que ser un tono accesible, un tono natural, un tono directo. Para esto, una técnica es hacerlo como si estuvieras hablando con un amigo. De esta forma, nosotros vamos a escribir nuestro guión para que sea más cercano, más amigable, también conversacionales. Entonces, otra cosa también que tiene que ver con el tono de la marca es que nosotros cuando ya definimos el tono de la marca en nuestra propuesta de valor, entonces nosotros vamos a escoger una voz que sea de acuerdo también a ese tono que nosotros escogimos. Por ejemplo, si nuestra agencia o nuestro negocio turístico tiene un público que es más joven, más aventurero, nosotros podemos usar un tono más relajado, más amigable. Asimismo, como tenemos una marca, por ejemplo, de viajes de lujos, de cruceros, de yates, entonces nuestro tono también tiene que responder a eso y tener esta coherencia en la forma en que nos comunicamos. Tiene que ser un tono elegante, sobrio, dirigido a otro tipo de público. Otra cosa también es muy importante que, por ejemplo, cuando tú estás hablando con un amigo cercano, tú ya conoces sus necesidades, sus deseos, sus preocupaciones. Asimismo, nosotros tenemos que hacernos amigos de nuestros clientes potenciales en el sentido de que nosotros tenemos que conocer cuáles son sus deseos, sus necesidades, sus preocupaciones y sus motivaciones para viajar. ¿Por qué nos está comprando? Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de grabar este tipo de videos es que las tomas que utilizamos tienen que captar la atención durante todo el video. Para eso vamos a hacer uso de tomas rápidas, escenas rápidas que nos permitan contar la historia de manera fluida. No solamente va a ser un corte de una toma tras otra sin sentido, sino que todos tienen que tener coherencia y hacer que fluya la historia. Entonces, una recomendación es que puedas medir aproximadamente entre 3 y 5 segundos cada toma y cambiarla. De esta forma vamos a generar esta sensación de movimiento que nos va a permitir que el usuario vea por más tiempo nuestro video porque está recibiendo diferentes estímulos y los estímulos pues cada vez son más rápidos. También esto nos puede ayudar ya en el tema de los videos de viajes como una técnica para poder resaltar la diversidad y la belleza del lugar. También nosotros, entre más tomas tengamos, vamos a poder mostrar diferentes facetas de ese destino y poder contar una historia pues más rica y más coherente y que tenga pues todo este sentido que les acabo de hablar.